Muy buenas noches. El programa de hoy vamos a tener dos partes. En la primera vamos a comentar un libro con su autor. El autor, un periodista, además un periodista muy conocido, Pepe Liachev. En la segunda parte nos van a acompañar dos hombres del sector empresario, dos hombres que tienen una visión política de la economía para reflexionar sobre la Argentina de hoy y el futuro económico. El libro de Pepe Liachev lo descubrí de una forma, yo diría que insólita. Se llama La Intemperie, usted lo va a ir viendo ahora en pantalla. Hace un par de meses atrás yo había hablado con Elio Jaguaribe, el sociólogo brasilero, que acordamos que venía a la Argentina y entonces venía al programa. Entonces hablé con la gente de Fondo de Cultura Económica porque no podía conseguir el famoso tomo, el segundo, de su libro, El estudio crítico de la historia, una maravillosa obra que realmente vale la pena conocer, leer con mucha tranquilidad. Y conversando con Alejandro Orchain, que es el hombre de prensa de Fondo de Cultura Económica, me dijo, te voy a mandar un par de libros más, porque te van a ser interesantes por la índole de tu programa. Y uno de esos libros es este libro que se llama La Intemperie, de Pepe Liachev. Por cierto que cuando comencé a leerlo, lo devoré casi, y dije, bueno, lo tengo que invitar a Pepe Liachev. Y logramos, después de unas par de idas y vueltas que no podíamos coordinar, que Pepe Liachev estuviera acá en el programa. Así que muchas gracias. Soy yo el agradecido, Ricardo. ¿Por qué este libro y por qué La Intemperie? Este libro interrumpe un tramo largo de casi 10 años en donde yo dejé de publicar. He publicado varios libros desde los 70s. Y dejé de publicar, entre otras cosas, porque me quedé de alguna manera succionado por la dinámica periodística de todos los días. Yo soy un periodista de tiempo completo y sí, la radio, la televisión, mis columnas, pero no solamente por eso, no era solamente un tema de tiempo, sino que sigo pensando, quizá por un rasgo generacional, que el libro es un objeto respetable que debe ser respetado. Y respetar el libro, el formato libro, la idea de que entre tapa y contratapa aparece una cantidad determinada de páginas con textos impresos, es estar convencido de que uno tiene algo que decir. Yo soy una persona que emite todos los días opinión a través de la radio, editorializo hace ya muchos años, y sigo pensando que las palabras ayudan, que las palabras consuelan, que las palabras pueden aliviar, que las palabras pueden alumbrar. Pero el libro, repito, quizá por mis orígenes culturales o por todo lo que ha sido el derrotero de mi generación, es una especie de cuestión, diría, no sé si sagrada, pero que debe ser tomada con mucha consideración. Yo sentí que después del colapso descomunal que sufrió nuestro país, me voy a corregir, nuestro país no lo sufrió, el colapso en el que se precipitó nuestro país, en gran medida por su propia responsabilidad, llegaba el momento de dejar un testimonio. ¿Y por qué la intemperie? Bueno, yo lo he repetido, tengo miedo de autocitarme. La intemperie es el lugar de la penuria, pero es también el lugar de la fundación. La intemperie es el desierto, de alguna manera es lo que está yermo, lo que está no virginal, sino que ha quedado de alguna manera expuesto a su desnudez. Y pienso que la Argentina, de alguna manera, se miró al espejo y se vio desnuda. Se vio sin supuestos ideológicos, sin convicciones nacionales, sin ética de trabajo. La intemperie ha sido básicamente eso y el subtítulo reza La Argentina entre los brillos y las sombras, porque creo, Ricardo, que nuestro país es un país que está muy poblado por sombras y alguno que otro destello. A los destellos públicamente aparecen algunos, pero tengo la sensación de que en la sociedad argentina hay muchos destellos ocultos. Es decir, hay muchos núcleos de actividad de la Argentina donde hay gente con, digamos, brillantez, con capacidad intelectual, con idea de generar cosas, pero que no salen a la luz. O si salen, lo hacen de una manera muy individual. Esto ya se ha dicho, no creo que sea ningún descubrimiento mío. Tengo la casi segura intuición de que lo que falla en nuestro disco rígido es la capacidad de hacer cosas de manera conjunta. Creo que sobresale mucho
la aventura individual. Por eso este país lo designa Dios a Maradona, entre otras cosas. Porque, claro, creo que es un problema delicado, que de ninguna manera yo diría que es superficial. La idea de que hay una persona que es omnipotente, como sería el Todopoderoso, el Creador, tiene mucho que ver con nuestra prosapia, con nuestro mapa genético, cultural, de caudillos, líderes, salvadores, dioses, héroes. Pero sí creo, claro que sí, creo que hay muchísimas mujeres y hombres en el campo de la ciencia, en el campo del sector privado, de las empresas, en el campo de la universidad, que son realmente valiosos y que si de alguna manera no terminan de plasmar esos valores y a menudo encuentran una vida fuera de la Argentina, es porque lo que está fallando es la capacidad de cementar. Yo siempre digo, el denominador común que nos enseñaban en la escuela en matemáticas, el denominador común, y sobresale lo que nos diferencia, lo que nos hace chocar, la rivalidad entendida como no estoy de acuerdo y te extermino, no puedo tolerar que alguien sea diferente o que pueda asociarse conmigo. Es decir, esto hace a todo un esquema de falta de confrontación de ideas o de generación creativamente de nuevas formas de observar los hechos de nuestra realidad social. Hace pocos días, en un programa sobre la enseñanza de la historia que hicimos aquí, se hablaba de la imposibilidad de enseñar historia si el presente tampoco se entiende y se comprende. Sí. Entonces surge el hecho de esta realidad que indica que no admito discrepancias. O, peor todavía, digo que las admito, pero en el fondo no las admito. Claro, porque yo creo que también hay un travestismo del debate, ¿no? Hay un jugar como si de alguna manera lo que estuviera sucediendo es un debate, es una polémica, una confrontación, las mesas redondas, los paneles en televisión, son en el fondo un zafarrancho. Sí. Y un zafarrancho en el fondo es una ficción, es un dispositivo que trata de presentarse. ¿Por qué yo digo esto? No quiero que aparezca como una postulación dogmática mía, porque, y creo que en parte cuando nos dirigimos al estudio lo conversamos, debatir es auténticamente adversar respetando. Confrontar ideas. Y las señales que vienen desde arriba son negativas, porque un gobierno, y yo hablo bastante de esto en mi libro, en La Intemperie, que considera, por ejemplo, que las conferencias de prensa son un lujo, que no deben ser dadas, ¿qué es lo que nos está diciendo? Yo no admito preguntas ni repreguntas. Hablo, emito un mensaje y esta es mi posición y no hay nada más que explicar. Y esto es un principio de autoritarismo nefasto para un país que ha vivido, yo digo, emborrachado de autoritarismo. Claro, en el capítulo que hablas de este tema lo describís con mucha claridad eso, porque haces referencia a la repregunta. Claro. Y la repregunta es un poco lo que también comentábamos antes, el tema de las mesas redondas. En general, cuando en cualquier lugar tenemos mesas redondas, tenemos tres personajes, por ahí con muchos pergaminos, con muchos antecedentes, que dicen su verdad, entre comillas, y su verdad no importa confrontarla con la verdad del otro. Efectivamente. Y entonces... Mi verdad transcurre por un andarivel compartimentado. Digo lo mío, termino y me retiro. El otro dice otro tanto y así seguimos. Y esto habla de una problemática argentina muy grave que trasciende el gobierno, los gobiernos, no estoy hablando de este gobierno en particular, trasciende inclusive el aparato del Estado. Es una sociedad que tiene problemas con la horizontalidad, por eso hoy un concepto muy valioso y muy mimado es la gobernabilidad. ¿Qué es la gobernabilidad? También hablo mucho de esto en La Intemperie. Bueno, es la capacidad de ejecutar. El país se sintió tan lastimado y tan frustrado con anteriores gobiernos cuya capacidad de ejecutar era pobre, que bueno, ahora ha terminado en un típico mandoble argentino. Es un país espasmódico el nuestro. Vamos en la teoría del péndulo. Claro, ahora este es un país que odia a los Estados Unidos. Nada más popular que odiar a Bush, a los Estados Unidos, a los yanquis, hasta Maradona, que siempre hay que recordarlo, se casó con un tapado de armiño blanco, que no es, por cierto, la vestimenta de los pueblos pobres de América Latina. Ahora se ha convertido en un apóstol del antinorteamericanismo. Yo digo, ¿qué entendemos? Pero este mismo país hace 10 años lo que le faltaba era introducir el inglés como lengua oficial. A mí me parece sospechoso ambos extremos. Eso habla de un país espasmódico. Y este país espasmódico ahora le rinde culto a la gobernabilidad, como antes le rendía culto a la convertibilidad.
hasta la propia campaña de la Alianza dijo, no se toca el 1 por 1, y así no fue. Claro, es notable como en este análisis, por eso yo creo que este libro hay que leerlo, porque permite así confrontar ideas. Yo le decía a Pepe Lídeshev antes de empezar el programa que hay algunas cosas las cuales yo personalmente no comparto, pero son fundamentales, bueno. Son fundamentales para confrontar ideas y para pensar, para reflexionar, que es lo que estamos buscando en este programa desde hace muchos años, ¿no es cierto? Y es además un libro, Ricardo, que surge, ¿por qué no decirlo?, de una situación espiritual, de un momento psicológico mío, en el que no creo haber sido demasiado original, porque a todos de alguna manera se nos murió la Argentina en el 2001-2002, se nos vino abajo. Cuando a una sociedad le estalla en las manos el sistema bancario, cuando tus pesos dejaron de existir y te dicen no los tengo como no los tenías, no los tengo más, se está violando una suerte de contrato básico que no apunta solamente a la hoja de resumen del banco a fin de mes, apunta a todos los contratos básicos de la sociedad. Entonces, lo que yo digo, mi situación espiritual fue de un gran vaciamiento, de una gran tristeza. Yo no me sentí exaltado como muchos, creo ser muy minoritario en esto. A mí el 2001 no me pareció maravilloso. No me pareció que hubo una revolución en la Argentina. No, pero fíjate esto, por ejemplo, es decir, como ejemplo, ¿no? Vos en tu libro haces referencia a la cantidad de votos que sacó Menem en las dos elecciones en las que estuvo, independientemente de esta última, cuando es elegido presidente y cuando es revalidado como presidente. Y hay una realidad, por ejemplo, que ni el propio grupo que estuvo gobernando en aquel momento defiende, que es, por ejemplo, que la convertibilidad que vos mencionaste implicó en ese momento romper la cultura inflacionaria de la Argentina. Sí. Y eso fue positivo. Lo lamentable fue que después se siguiera aferrado a la convertibilidad. Y mientras Duhalde planteaba... es un país de extremos. Claro, mientras Duhalde planteaba que había que salir, yo recuerdo en el año 94, el ingeniero Alzogaray y Eduardo Curia, para mostrar dos extremos, digamos, del enfoque ideológico, salieron a decir hay que salir de la convertibilidad. Lo decía Pablo Chayú, lo decía Frigerio también en aquella época, y la gente decía, no, ¿cómo vamos a salir de la convertibilidad? Y explotó la convertibilidad y explotó la Argentina. Sí. Entonces, vamos de estos extremos en los cuales votamos y apoyamos una cantidad de cosas y después nadie lo votó ni nadie lo apoyó. Nadie se hace cargo. Nadie se hace cargo. Y me permito con toda cordialidad no rectificarte, sino añadirte 2 elecciones que son 3, porque lo que los argentinos tenemos que recordar es que el candidato más votado en abril de 2003 fue un ciudadano riojano llamado Carlos Saúl Menem. O sea, ganó las elecciones del 89, paliza en el 95, cuando fue reelecto, y el candidato más votado en el 2003 después del derrumbe de la Alianza y de la convertibilidad. Quiero decir que nuestro pueblo, al que algunos pintan como muy virtuoso, como que nunca tiene, y esta es la parte antipática de mi libro, deliberadamente antipática. La intemperie es un libro para molestar, no es un libro para masajear a nadie. No es el libro de un kinesiólogo, es el libro que dice, señores, estos somos nosotros. Nosotros somos los que permanentemente estamos oscilando, somos pro-yanquis, somos anti-yanquis, somos menemistas, somos antimenemistas. Ahora parece ser que en la década del 90 nadie tuvo que ver con nada. El presidente Kirchner fue un entusiasta defensor del modelo menemista, fue un entusiasta defensor de las privatizaciones. Asume el poder, y yo me dedico mucho a esto en mi libro, va a la Escuela de Mecánica de la Armada y dice la democracia hizo silencio durante 20 años. Catastrófico error, terrible injusticia. ¿Cómo silencio? Es el único país del mundo que juzgó, gracias a Alfonsín, a los genocidas. Pero no, hizo silencio. El mundo empieza conmigo. Claro, esto va revelando aspectos. Tengo que hacer un corte. Sí. Pero estamos en un medio de comunicación. Y, supuestamente. Bueno, justamente. Entonces, tu libro toma el tema de los medios de comunicación, toma el tema de los periodistas, sí, y toma el tema de las relaciones entre el poder político y los periodistas. ¿Le gusta como tema para seguir esta charla con Pepe Lídeshev, como introducción a esto que seguramente usted en algunos fines de semana próximos se va a entretener en leer?
Calidad operativa en viajes. Comuníquese con nosotros al 5811 4444 o visite nuestra página web www.exportour.com.ar. Don Isidro no conoce a Miguel y acaba de prestarle para cambiar la camioneta. Marita es abogada y no sabe nada de zapatería, pero Julieta cuenta con ella para la marquesina y la inauguración. Ellos no se conocen, pero por suerte nosotros los conocemos a todos desde hace muchos años. Nuevo Banco Bicel, cerca de nuestra gente. Veo un plus de suerte en tu futuro. Algo súper. ¿Quieres saber de qué se trata? Te lo diré si me da otro pesito. Tu futuro dice que si jugás a la Quiniela Plus y pones un pesito más, participás del sorteo Super Plus de los sábados. El pozo sale sí o sí. Jugá este Super Sábado a la Quiniela Plus. Un plus de suerte para ganar. Quiniela Plus, Plus, Plus. ¿Se acuerda? Hace 3 años le dijimos, reclame lo que le corresponde. Su compra no está completa sin la factura. En los últimos 2 años, la evasión en el IVA bajó un 30%. Entre todos, bajamos la evasión y aumentamos la recaudación. Sigamos pidiendo la factura siempre. AFIP, por una nueva cultura tributaria. ¿Querés ser millonario? Solo con el Kini 6, el único que lleva 17 años haciendo millonarios. Hostería La Domanda, para descubrir la naturaleza, la tranquilidad y el descanso con una sola alternativa. Regresar. El Balcón de las Sierras, Villa Berna, provincia de Córdoba. Hostería La Domanda. Reservas en Buenos Aires al 5811 4444. Bueno, y seguimos con esta conversación con Pepe Liachev, que aceptó gustosamente venir a conversar de este libro que acaba de publicar, se llama La Intemperie. Y yo dejaba el tema hay muchos temas vinculados acá en este libro, sobre los cuales podríamos hablar, pero el tiempo usted sabe que no nos permite. Le cuento, hay un excelente diálogo con Adriana Puiggrós, y nosotros que nos dedicamos mucho al tema de la educación, es de un jugo notable por las reflexiones de Adriana Puiggrós, una mujer realmente muy inteligente y conocedora del tema, y Liachev que va planteando cosas, y seguramente le va a extrañar, o no, la conclusión de ese capítulo, cuando Pepe Liachev plantea algo, que es el tema de la gratuidad de la enseñanza universitaria, por ejemplo. Bueno, pero no va a ser tema de hoy esto. Sí. Había dejado el tema de los capítulos vinculados a los medios de comunicación, los periodistas, el periodismo. El lenguaje. El lenguaje y el poder político. Sí. Bueno, claro, cuando yo resolví escribir La Intemperie y publicarlo, lo cual fue un hecho muy auspicioso para mí, porque el Fondo de Cultura Económica es una editorial para todos aquellos que tenemos cierta edad, que es símbolo de libros de gran calidad y de gran seriedad intelectual. Yo supe que iba a decir algunas cosas que por ahí a algunos no les caerían del todo simpáticas. La nuestra, Ricardo, no es en muchos sentidos una sociedad que se complace mucho con la crítica frontal. Aun cuando dice que lo hace, en el fondo lo que aprecia es el eufemismo, el subterfugio, el ir por el costado. No decirlo de frente. Siempre recuerdo que en los casi 3 años que viví en México me impresionó mucho una frase que me pareció espectacularmente elocuente. Perro no come perro, dicen los mexicanos, cuando uno se mete con cosas con las que no debería meterse. ¿Qué quiere decir perro no come perro? Y que uno de alguna manera no muerde la mano que te da de comer. ¿Y eso qué quiere decir? Y bueno, no se habla de lo propio. Yo creo que tenemos un periodismo absolutamente sobredimensionado, absolutamente convencido de una suerte de superioridad, que a propósito del derrumbe de las instituciones políticas argentinas, bueno, derrumbe, de su opacamiento, se ha asumido, aunque diga que no, como poder legislativo, como poder judicial y, si nos apuran mucho, como poder ejecutivo, vale decir, ya no como cuarto poder, como se solía decir hace 50 años en las democracias tradicionales, sino como una suerte de primus inter pares, primero entre los pares, juzga,
muestra el dedo acusador, califica de corruptos, califica, cuando muestran una sesión de la Cámara de Diputados siempre se fijan en el que se quedó dormido, no en el que está hablando. Es muy alevosa la actitud de los medios, digo yo, desde la postura de que nosotros somos mejores. Y yo hago la mirada inversa y detecto la pobreza del lenguaje de muchos colegas, lo esquemático de sus razonamientos, lo perezoso de su práctica cotidiana, el estar al servicio de otros intereses, el condicionamiento que impone el poder político y el poder corporativo a la tarea periodística. Todo esto a mucha gente no le gusta escuchar, pero yo, en fin, digo, tengo más de 40 años de ejercicio permanente de la profesión. Se podrá decir muchas cosas, pero no puedo ser acusado de nada que tenga que ver con la indecencia. Tengo derecho a decir eso, porque hablo con dolor de un periodismo que hoy a mí me deja muy insatisfecho. Y peor todavía, me deja insatisfecho porque ese periodismo nuestro se siente virtuoso, se siente virginal en el mundo, como ¿quién era que decía Gustavo Vélez? Mis zapatitos blancos en medio del charco, en un nido de reptiles. El periodismo argentino no está más allá de la objeción, y esto es lo que mi libro de alguna manera profundiza con ejemplos, la ausencia de defensores del lector. Ahora hablamos de eso enseguida, porque vos haces una referencia al caso del diario El País. Sí. Y me gustaría que lo cuentes un poquito, yo no lo conozco esto, pero una primera reflexión a esto. Efectivamente lo que tu relato, digamos, es compartible. Ahora, un poco cuando hablas con periodistas, o cuando hablas con gente que hace televisión, o cuando gente que promociona programas, te dice, bueno, eso es lo que la gente quiere. Sí. Ahora, vos tenés una experiencia periodística diferente, de 40 años, y tenés audiencia. Sí. Este programa, que tiene un enfoque diferente, sí, también tiene audiencia. Claro. Entonces, ¿dónde pasa la realidad? Yo diría que hay, Ricardo, me atrevería a decir que hay por lo menos dos miradas, y las dos son complementarias. Es cierto, yo no me quiero engañar, ya no tengo derecho a engañarme, estoy grande. Creo que mucha gente, muchos compatriotas nuestros consumen productos muy subalternos. Negarlo sería muy necio. Es evidente que en la Argentina, como en otros países del mundo, lo mayoritario no es lo más exquisito. La comida rápida es más popular que la comida, esta cosa porque es más barata quizá. Lo nuestro no es un problema de precio, este es un tema. Lo que es más masivo inevitablemente es más grueso, es más vulgar. Pero lo que es más grave, me parece decir en función de tu pregunta, es que el mundo, sobre todo de la televisión, se maneja con un criterio de compromiso mutuo, casi como una omertá. Yo digo que a la gente no le interesa que se hable bien y en consecuencia contrato a personas que hablan mal porque yo postulo que lo que la gente quiere es un producto subalterno. Y de esta manera tengo la catástrofe total. O sea, yo voy de alguna manera pronosticando que como a la gente no le gusta la calidad, lo que le ofrezco es basura. Y después pasan estas cosas, siempre recuerdo allá por los 90s, un programa de televisión abierto de cuyo nombre prefiero olvidarme, y vino un intelectual y habló una hora entera, sin cortes, y tuvo mucho rating, y el conductor dijo, pero qué maravilla, no me imaginaba que iba a suceder esto. Pero claro que pueden suceder estas cosas. O sea, lo que yo digo no es contradictorio. En un sentido, lo masivo es inevitablemente un poquito más grueso. Pero también es cierto que hay mucha gente que aprecia que la respeten, que se le hable sin comerse las heces, que le enriquezcan su visión cultural y su visión de la actualidad. La gente lo aprecia, siente que de ese modo se educa informalmente, y entonces la tragedia, Ricardo, está mucho en la toma de decisiones de los medios masivos, sobre todo del más grave de todo, que es la televisión abierta, que en gran medida es responsable del nivel verdaderamente abyecto de la mayor parte de sus contenidos. En una charla que tuvimos hace un tiempo acá también con don Pedro Simoncini, sí, también hacíamos un poco la referencia de cómo fue el inicio de la televisión y cómo ellos, digamos, él como uno de los integrantes, digamos, de la generación que puso sí, en la sociedad la televisión, hacía referencia a los criterios con los que ellos manejaban y el cuidado del idioma, el cuidado de las formas, el cuidado de las expresiones. ¿Por qué se perdió todo eso? El canal cultural por antonomasia en la Argentina es un canal privado, el Canal A.
que no es que sea la octava maravilla, pero es muy apreciable y es muy rescatable. El propio Estado considera que la cumbia tropical, que la tota santillana es preferible a consagrar los escasos recursos que tenemos para ponernos al servicio de la educación formal e informal y de la cultura. ¿Por qué sucede esto? Por demagogia, por populismo, por facilismo. Y si tuviese que también agregar una pizca de corrupción, que no la puedo nunca demostrar, pero que tiene que ver con esos códigos secretos, clandestinos de la televisión, lo más grave no solamente es que los canales privados hayan abandonado esa pretensión, por lo menos el domingo a la mañana, alguna vez de los 7 días de la semana, un pequeño esfuerzo para decir nosotros de algún modo nos hacemos cargo de nuestra misión. Lo más grave es que la televisión estatal, que hoy por hoy es puramente gubernamental, Ricardo, no se haga cargo de que eso que tenemos tendría que servir 100%, todo el tiempo, a una causa noble y no a entretenimiento de bajo contenido. Pero bueno, tenemos por eso responsabilidades políticas muy grandes. Yo veo responsabilidades políticas en el bajo contenido de los canales de televisión. No hablo solamente de esto en mi libro, no es que hablo de la televisión, también hablo del periodismo gráfico, me preguntabas por el diario El País. Acá no existe el defensor del lector. El diario Perfil, del que yo soy columnista, ha introducido una variante muy buena, que es que Nelson Castro responde las cartas de los lectores. Es un paso positivo. Yo quiero más. Lo respeto y lo quiero a Nelson y desde luego lo respeto a Jorge Fontevecchia, pero quiero un paso más. Es una persona que responde a las cartas de los lectores. Yo quiero un defensor del lector. ¿Qué es el defensor del lector? Es el ombudsman, es el que se pone del otro lado, es el que está del lado de enfrente, el que está viendo este programa y dice, yo creo que acá se han cometido determinado tipo de errores. Marca los errores específicamente profesionales, en lo que es la práctica del periodismo, marca las vulnerabilidades éticas, se hace cargo de responder ante el diario aquello que encarna la protesta del público. Es alguien que está separado de la redacción y que no tiene intereses creados. Es una figura muy difícil, yo no digo que sea sencilla, ha costado mucho, ya lo tiene el New York Times, se llama editor público y escribe los domingos. Lo tiene hace años el diario El País de Madrid, que es a mi juicio el mejor diario en lengua castellana, y otros diarios del mundo. ¿Qué perfil tiene ese hombre? Tiene que ser una persona que, si no es periodista, conoce perfectamente al dedillo lo que son los trabajos del periodismo, que no se hace ilusiones, que no es un ignorante de lo que es la práctica profesional, y tiene que ser una persona que se ponga el traje del lector. También hay defensor del oyente, que debería verlo en las radios. Radio Ciudad, una gran iniciativa de Carlos Solanowski cuando fue director, puso y aún existe un defensor del oyente. La gente tampoco lo usa bien, porque llama para decir que vino una cuenta muy cara de la luz. No es para eso. No es para eso. Es para hacer un juicio independiente de cómo el medio se comporta. Realmente pensar una cuestión de este tipo aquí en la Argentina, digamos, con lo que sucede y con las personalidades de quienes manejan los espacios televisivos, parece bastante complejo. Y en el caso de los diarios... Ni hablar, pero muy humildemente, acá hay diarios de enorme circulación también, los nombres los dejamos de lado, ¿para qué molestar a tantos colegas que ni siquiera publican fe de erratas? Fe de erratas. Y yo aprendí desde muy chico que uno siempre se equivoca. Yo hoy me debo haber equivocado muchísimo. Un diario debería tener una fe de ratas diaria y en el mismo lugar para que sea previsible su aparición. Así que la gente pudiera leerlo. La Nación tiene fe de ratas, hay que distinguir, La Nación tiene fe de ratas. Todavía no tiene defensor del lector. En estos 2 últimos minutos, que ya me hicieron señas, vos tenés un capítulo vinculado al poder y al periodismo. Y hacer referencia, y no tiene desperdicios, a un comentario que hiciste, sobre el cual recibiste una carta del ministro Aníbal Fernández. Un correo electrónico de Aníbal Fernández en donde discrepaba en un tono muy ardoroso como es él y sacaba mi hoja de ruta, conocía aspectos de mi vida. Alguien me dijo, bueno, un ministro del Interior tiene acceso a los archivos de la inteligencia. Qué suerte que debo haber gravitado tanto como para que él me recordara a usted que estuvo acá, que estuvo allá, que escribió en tal lado, que escribió en aquel otro lado. A mí me pareció notable que un ministro del Interior tuviera el tiempo y tuviera la dedicación de contestarle personalmente no una, sino 2 veces a mis cartas. El tema sobre el que Pepe Leachef había hablado era el no pase de la Policía Federal a la ciudad de Buenos Aires. Bueno, Aníbal Fernández en aquella época, hace un par de años, se había autoidentificado no como cana, palabras de él, palabras un poquito de arrabal, pero bueno, él es de Quilmes, sino como recana.
Quiero decir, yo fue lo que comenté y mereció ese intercambio en mi programa en Radio Nacional. Sí, yo creo que acá en esa materia, comunicación pública, Estado, gobierno, democracia, sociedad, estamos bastante atrás, hemos retrocedido. Yo le pediría al gobierno que retomara la idea de las conferencias de prensa, porque es una manera de transparentar, de horizontalizar su situación. La última referencia, publicaste hace poco también otro libro. Sí, veo que lo tenés por ahí. Ese libro, ya no tenemos tiempo. Uso y después. Sí, este es un libro que tiene 24 años. Es la versión argentina literal de lo que yo publiqué después de vivir en Estados Unidos sobre el ascenso de Ronald Reagan y la revolución conservadora. Y modestia aparte, esto va a parecer un poco pedante, me pareció que tenía una actualidad enorme porque mucho de lo que hoy es Bush está explicado en ese libro. Muchísimas gracias. Soy yo el que te agradece por esta posibilidad de dialogar y ser escuchado además. No, y es importante porque esto se llama Dialogando precisamente. Pero lo que está en venta es la intemperie. Este es un libro, digo, casi es un capricho. Bueno, yo igual el capricho este lo voy a tratar de conocer. ¿Cómo no? Dios mediante, Dios mediante hasta mañana no, Dios hasta la semana no. Enseguida iniciamos la segunda parte del programa con, ya un economista lo veo por acá y el otro también está. Están los dos, Manuel Herrera y Pablo Chaliú. ¿Querés ser millonario? Solo con el Kini 6, el único que lleva 17 años haciendo millonarios. ¿Se acuerda? Hace 3 años le dijimos, reclame lo que le corresponde. Su compra no está completa sin la factura. En los últimos 2 años, la evasión en el IVA bajó un 30%. Entre todos, bajamos la evasión y aumentamos la recaudación. Sigamos pidiendo la factura siempre. AFIP, por una nueva cultura tributaria. Don Isidro no conoce a Miguel y acaba de prestarle para cambiar la camioneta. Marita es abogada y no sabe nada de zapatería, pero Julieta cuenta con ella para la marquesina y la inauguración. Ellos no se conocen, pero por suerte nosotros los conocemos a todos desde hace muchos años. Nuevo Banco Vicel, cerca de nuestra gente. Lectura veloz, memoria, métodos de estudio, concentración, oratoria, inteligencia, informática, inglés. ILBEM, potencia tu rendimiento. Asistí a una demostración sin cargo. 48 21 54 11 www.ilbem.com. Una escuela bilingüe y con todos los niveles en el barrio de Belgrano. La nueva Escuela Argentina 2000, dirigida por Marta Russo de Salonia. Docentes especializados para el estímulo y el desarrollo de las condiciones intelectuales y los valores sociales de los alumnos. Bueno, y seguimos ahora con dos viejos amigos, o dos amigos, vamos a decir, porque no se consideren viejos por la edad, viejos, bueno, hace muchos años que nos conocemos. ¿Cómo están viendo, señores, la Argentina? Yo no hablo del tema de la cumbre, porque el programa estamos grabando el día jueves, el día que comienza la cumbre, y el programa usted lo está viendo el día sábado. Entonces, no sé qué pasará en estos 3 días. Lo que sabemos es lo que pasó en esta semana. Y en esta semana pasaron algunas cosas en la calle. Pasó el tema de Aedo, pasó el tema de Avellaneda, y la economía sigue andando.
¿Y qué viene? Por eso lo llamé a mis amigos para que me ayuden a pensar un poco en eso. Empezás agrediendo, hablas de viejos. No, pero de amigos. Mirá, justo dijiste que lo estamos grabando el jueves, así que viene bien. Y decís estas cosas que nos pasaron, ¿no? Como todos los días leí entre otros diarios que leo todos los días, gracias a internet, esta maravilla, leí El País. Y supuse que íbamos a hablar de esto. Te adiviné el pensamiento, algo te conozco, por algo pues somos viejos amigos. Entonces me da la razón ahora. Sí, te doy la razón. Fíjate, en la primera plana rápidamente leía. La periferia del país vive la 7ª noche de violencia y disturbios. Pero terrible es en París lo que está pasando. Violencia fuerte. La otra. Eso lo dice El País. El País de hoy. ¿Cómo te lo dijo? ¿Respecto de dónde? En París. Respecto de París, Francia, correcto. no París, Texas, ¿no? No, te había entendido la palabra París. París. Otra noticia. Esto es de España. Los mineros cortan las carreteras que comunican Asturias, León y Galicia. Los piqueteros, estamos vendiendo tecnología al mundo. Y otra noticia que también, todas las primeras planas rápidamente leídas, ¿no? Como lo tengo que leer, ¿no? Porque me leo varios de Estados Unidos, títulos. De Europa. Y leo títulos y si me interesa la noticia me meto, ¿no? Claro. España, el número de desempleados se situó en 2.052.861 personas tras subir un 1,9% en octubre. 42.000 personas desempleadas nuevas en España en el mes de octubre. Entonces, ¿qué es lo que digo? A veces, para bien, o digamos, por la positiva o por la negativa, en Argentina queremos ser el centro del mundo. Y creemos que las cosas que nos pasan solamente a nosotros nos pasan. Cuando las cosas van bien y cuando las cosas son mal. Algunos tendemos este vicio a creernos el centro del mundo. Esto está pasando en muchos lugares del mundo, todos estos disturbios, estos problemas, también en los Estados Unidos hay problemas todos los días. El tema también de lo que está pasando con la gente que emigra de un lugar a otro, es cosas espantosas. Las malas noticias de la economía. También hay gente que quiere ver nada más que ponernos en situación inferior. Dice, bueno, pues la Argentina está creciendo porque todo va bien en el mundo. Y no es cierto. No es cierto que la economía esté todo fantástica en todo el mundo. Se ve ahí lo que dice en España, en un mes 42.000 personas más desocupadas. En La Nación, hace un par de días, salía en Italia, ¿cómo están? Donde se perdió la Dolce Vita y Italia era una fiesta. Lo que hace 1, 2 años, 3 años veía que en Italia estaba fantástica la situación. Los italianos se están quejando mucho. Se acabó la posibilidad de la clase media de salir a comer afuera frecuentemente, de darse algunos gustos. Se terminó, hay que trabajar más. A lo mejor la mujer tiene que volver a trabajar. Es decir, lo que quiero decir con esto, no es cierto que todo en el mundo ande bien y que esté todo perfecto y que por eso nosotros estamos acomodados a un envión que va en crecimiento. No es cierto, este envión nuestro creo que es propio. Espera. Dejémoslo a Pablo, que también dé la primera impresión de esto, porque ya usted está sacando algunas conclusiones. Me parece que Manuel dice que no nos preocupemos, no sé si es lo que está diciendo. No nos preocupemos de los problemas que tenemos que pasar todo el mundo. No nos hagamos el harakiri, eso es lo que digo. Bueno, a ver. Reflexionemos. No, lo que pasa es que el tipo de crecimiento que tuvo el mundo, sobre todo a partir de la década del 90, es un crecimiento contradictorio, porque todos los índices globales están aumentando, pero al mismo tiempo hay índices de pobreza que se profundizan y hay índices de marginación que se profundizan. O sea, todavía el mundo globalmente no ha logrado establecer un modelo que establezca que frente a esos aumentos, porque el mundo está en expansión, tampoco podemos negar algo que es absolutamente claro. O sea, tanto Estados Unidos como Europa, pero básicamente por la influencia de China y la India, tenemos un gran envión de aumento del Producto Bruto. Ahora, todavía no hemos podido encontrar un modelo que haga que este crecimiento sea compatible con una mejora en la distribución del ingreso, una baja en los niveles de pobreza. Todo eso es correcto. Ahora, cuando uno mira a Argentina, digámoslo claramente, nosotros tenemos acá que hacer muchísimo. La cantidad de deberes que tenemos
ahí a la vista sin hacer, y yo digo, excusa cualquier otro comentario, independientemente de que efectivamente estamos creciendo, la tasa de crecimiento es muy importante y todo lo demás. Yo creo que habría que hacer esa primera consideración, como la hizo muy bien Manuel Herrera, cuidado, el modelo de crecimiento que teníamos en la década del 90 todavía sigue en el mundo y por lo tanto se ven estas contradicciones. Argentina de alguna manera está creciendo porque crece el mundo, pero a su vez está creciendo por fuerzas autónomas, pero cuando vemos a Argentina y decimos, a ver, todas las cosas que falta hacer en la Argentina, y tenemos una lista grande, ¿no? Sí, claro. Bueno, sin duda. Ahora empezamos el diálogo. No, sin duda, es enorme la cantidad de cosas que tenemos que hacer. Pero yo digo, acá, Pablo, contrariamente a lo que nos solía suceder, ¿cómo enfrentábamos los problemas? Yo creo que estamos enfrentando la sociedad, no quiero decir ni es el gobierno ni es nada, la sociedad lo está enfrentando de una forma distinta. Cuando veíamos los problemas de la Argentina, o enseguida venía o el ajuste terrible, o otros venían, emitamos y hagamos una fiesta. No estamos haciendo ninguna de las dos cosas. Yo creo que por primera vez desde que tengo uso de razón, estoy viendo que estamos aplicando como sociedad en la Argentina, más allá de protestas que hay, todo, que es natural que las haya, estamos aplicando algo con lo cual yo siempre soñaba. Cómo se reconstruyeron la experiencia histórica reciente o más reciente, cómo nos dice que se reconstruye un país. Y bueno, miraba Europa, miraba Japón, miraba el milagro alemán, el milagro italiano, y por más que a veces no nos gustaba mucho, porque implica algún sacrificio, había superávit fiscal fuerte y había también superávit de comercio exterior. Y había un tipo de cambio beneficioso para exportar. ¿Cómo se se impedía que esto generara inflación? Bueno, con el superávit fiscal se trataba de comprar todas las divisas sobrantes del comercio exterior. Y entonces esto hacía aumentar la economía, fomentaba las inversiones, etcétera, etcétera. Esto nunca se había dado en los años que tengo de vida, que son poquísimos además, ¿no? Sí, claro, está aclarado. Es la última década recién. La amistad que tenés con Ricardo, digamos, es otra cosa. Sí. Esa vieja es de niño. Es otro problema. Viene de ultratumbas, de otro. Sí, yo creo que estamos enfrentándolo de una manera distinta con las contradicciones, con las cosas que nos quedan, por supuesto, por perfeccionar. Pero yo supongo que en Alemania y en Italia era igual, que había contradicciones y errores. Pero voy a esto. Vos decís, estamos enfrentando de una manera distinta que no la has visto en toda tu vida. Eso implica, de alguna forma, una valoración positiva. Pablo al mismo tiempo dice, estoy diciendo, miremos acá y nos hace falta hacer muchas cosas. Pero claro, pero sí, claro. Me gustaría integrar un poquito estas dos nociones. La posición mía, para aquellos que me conocen, sobre lo que pasó en la década del 90 y lo que era necesario hacer, está suficientemente claro. O sea igual que la de Manuel. Igual que la de Manuel. Yo parto de eso y digo, está bien, pero si queremos preservar este proceso, si queremos profundizar este proceso, tenemos que hacer muchas cosas más. Esto es lo que a mí me parece que nos vemos en la obligación de decirlo. Y además, que aquel que no se escuche está en el gobierno, no piense de que vos con esto estás tratando de hacer una especie de sabotaje. Estás haciendo un sabotaje, de ninguna manera. Porque las luchas del 90 las hicimos nosotros también, las luchas del 90. Vos la hiciste, yo la hice a mi manera. O sea que no fue bastante mal. Yo recuerdo... No fue bastante mal. Porque lo que pasó en la década del 2000, de alguna manera, se debió también a las luchas que hicimos nosotros en el 90. Claro, yo recuerdo algunas cosas que escribiste vos. Recuerdo un título, y esto me lo hacía acordar cuando leía el libro de Pepe Eliaschev, de la ansiedad de la ira, ¿no es cierto? Emanuel escribió un libro que se llamaba Argentinos enfurezcanse, ¿te acuerdas? ¿Se acuerdan? Sí, con una crítica muy dura al gobierno y a la política económica. Ahora, a mí me gustaría precisar un poco esto. Vos le estás planteando, Pablo, algo que me parece sustancial. En la medida en que yo estoy diciendo que hay que hacer cosas, no implica que estoy descalificando. No. Estoy apoyando o estoy diciendo, señores, sigamos por esto. Ahora, no estamos diciendo que hay que cambiar todo. Entonces, la esencia está bien. A mí me gustaría, para que le quede a la audiencia el pensamiento, digamos, que emana de esto que ustedes están diciendo, ¿qué es lo que hay que hacer? Déjame que yo entonces te precise rápidamente. El manejo macroeconómico es condición necesaria
¿Para qué? Para que la economía se desenvuelva bien. Hoy tenemos un manejo macroeconómico razonable. Quiere decir que una condición necesaria se da. Pero no es condición suficiente para que la Argentina entre en una vía de progreso y de desarrollo que sea armónico y para todo el mundo. Déjame que te precise. Vos entonces tenés manejo económico, pero después tenés manejo estructural o sectorial y después tenés el micro, manejo micro. Muy bien. Por ejemplo, mirá lo que pasa en el sistema financiero argentino hoy. Yo te digo, con este sistema financiero, Argentina no puede progresar. No puede progresar con este sistema financiero. El sistema financiero argentino tiene una crisis espectacular. Hoy, para cualquier empresa que no sea de las grandes empresas, lograr crédito de evolución y lograr crédito de desarrollo es un viacrucis en la Argentina. Un punto. No es cierto, perdóname, te digo que tenemos, no es así. Tenemos no es así. entonces una discrepancia, pero yo creo que diga. el sistema financiero es una calamidad. Y además le provocaron otras calamidades. Pero yo te digo sinceramente, yo estoy en la actividad productiva. Tengo buenos préstamos, buena oferta de préstamos, tanto de evolución como para adquirir bienes de capital. Nunca me ha faltado. Es barato, es accesible. Hay nuevos sistemas como los cheques en la Bolsa de Comercio, que es un excelente sistema, muy barato, más barato que el de los bancos. Está funcionando muy bien operatorias que no estaban tan ágiles. Pero son experiencias. Yo te digo, si yo te muestro a vos las otras experiencias, y yo te digo que no es como vos decís. Pero es que no está endeudado el sistema. Fíjate, Pablo, el sistema agropecuario no tiene deuda el campo. Está bien, el sistema agrícola, yo estoy hablando más del sistema... La industria tampoco. La industria no está endeudada. Por supuesto que la industria... Las pymes de la industria es un problema, pero no es por la deuda que tienen con los bancos, es un problema fiscal que hay que arreglar. Perdóname una cosa. Vos ya eliminaste las deudas, porque si no estaría muerto. Sí. O sea, los que han sobrevivido no tienen deudas. Entonces, lo que estamos hablando ahora es de la capacidad de préstamo que tiene el sistema. Hay posibilidad. Esperá, déjame que te diga esto. Y la potencialidad de demanda de crédito que hay en el sistema. Cuando vos ves cualquier indicador de creditización de la economía argentina, te das cuenta que es un nivel de creditización absurdamente bajo. Porque no lo piden, Pablo. Pero no lo piden por esta misma circunstancia del sistema financiero, vos porque estás en una empresa que ya tiene una historia, que ha tenido... Sí, una historia de quiebra. Está bien, y después la sacaste de la quiebra. No, pero a veces las empresas de quiebra recuperada tienen más crédito que las empresas que entran al sistema. Pero Pablo, hoy hay disponibilidad de crédito, pero hay crédito subsidiado que no lo pide la gente. Pero no lo pide prefiere hacerlo con fondos propios. Pero no lo pide por la cantidad absurda de regulaciones de esos créditos. Es imposible cumplimentar toda esa regulación. Yo conozco algunos casos profesionalmente donde la maraña, es decir, uno dice así, ¿hay crédito? Bueno, sí hay. Ahora, empiece a... Y entonces entra en todo un planteo de burocracia y de requisitos que llega un momento que vos decís, bueno, abandonen esto, no hagan el proyecto. Sí. Pero está bien, definimos el tema crediticio como dos experiencias diferentes. Hay que trabajar. Sigamos con otro tema. El impositivo. El impositivo. El fiscal. A ver. Yo digo lo siguiente. Y después tenemos que entrar a la maraña todavía regulatoria que hay en la economía, que no es solo nacional, sino que es también provincial y de las alcaldías o de las municipalidades. Mira, vos, a mí me hicieron una seña recién que ustedes no la vieron. Me dijeron que tenemos 3 minutos más. Bueno, entonces... Mencionen los temas directamente. El impositivo es un tema, la deuda impositiva de las pymes es un problema grave que hay que arreglar. Rafa, ¿cómo se llama esa cosa? Que no sirve. No sirve, yo diría que hay que sincerar. El veraz es un tema, el veraz es un tema. El veraz es otro tema. La deuda impositiva de las pymes creo que hay que ser sincero. No se va a pagar. Y si quieren insistir en que se pague, entonces no va a funcionar la economía, no vas a tener crédito, no vas a tener nada. En esto hay de acuerdo. ¿Sí? Yo también comparto esto. No hay nada que hacer. El tema del veraz, ¿qué más? El tema del veraz, ¿qué significa prácticamente? ¿Qué habría que hacer? No, lo que pasa es lo siguiente, cuando vos tenés una crisis como la que ha tenido la Argentina, vos no podés decirle, las empresas sufrieron en esa crisis, ¿cómo no van a sufrir en esa crisis? Pero vos no podés hacer responsable a las empresas de lo que pasó en esa crisis. Así como el propio gobierno dice, bueno, bárbaro, yo tengo que pedir un perdón y voy a pagar tanto de la deuda,
El sector privado argentino tiene el mismo problema. Hay que eliminar el tema del verace, entonces. Hay que limpiar. Hay que limpiar. Sobre todo, no solamente la crisis, sino 10 años de una horrenda política, y digo no solamente política económica, sino hasta política moral, que la década del 90 fue un desastre. Eso es el veraz. Vos mencionaste un tercer elemento, Las regulaciones. Las regulaciones. Mira, yo creo que en Argentina, para que las empresas puedan progresar, hay que eliminar el sentimiento antiempresario que vos ves en muchos elementos de la administración. No tanto la administración nacional, pero cuando vas a las provincias y a las alcaldías, cuando vos te sentás ante un problema concreto y vos sos empresario, querés montar una empresa, querés una habilitación, querés hacer una ampliación, te das inmediatamente cuenta que el funcionario que tenés sentado enfrente te mira como un enemigo. ¿Coincidís con esto, Manuel? Parcialmente, yo creo que hay distintas jurisdicciones y distintos trámites. Yo creo también, Pablo, para poner en equilibrio, los dos somos el sistema privado, y hoy ustedes hablaban bastante con Pepe Lacef del sistema de corrupto y demás. Yo creo que el sistema privado se debe mirar a sí mismo, que siempre está con el dedo señalando al sector público como corrupto. El sector privado tiene que solucionar sus propias corrupciones, que son enormes, y no solamente en el sistema de compras. No estábamos hablando de corrupción. Pero te quiero decir, pero vos decías, cuando vos decís ese sentimiento antiempresario que se resguarda el funcionario, y se resguarda por eso, porque tiene miedo a la cuestión corrupta. Tiene miedo, por ejemplo, también de abusos que hay en sectores monopólicos y oligopólicos en Argentina que están impidiendo también con precios brutales. Sea por una cosa o por la otra. Yo sigo esta conversación. Acá el programa para usted se terminó. Vamos a terminar con Nathan Milstein, violinista ruso, una grabación del año 68 de un concierto con esto, con música de Paganini. Dios mediante, hasta la semana que viene y a ustedes muchas gracias.